Buenos días, hermano. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos viendo la serie Carta a los Romanos y en esta ocasión nuestro tema tiene por título Cristo y el reino de la vida y estará basado en Romanos capítulo 5, verso 15 al 21. Amén. Le vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñame a Romanos eh, capítulo 5, verso 15 al 21. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, este pasaje, hermano, eh, si bien como mencionábamos la semana pasada, muchas personas no están dispuestas a reconocer que el ser humano nace siendo enemigo y bajo la ira de Dios. Se niegan a aceptar que el ser humano está condenado por el pecado original. Nadie está dispuesto a aceptarlo y aunque no lo acepte, es verdad irrefutable para cada persona. En el capítulo 1, hermano, estuvimos viendo sobre la ira de Dios. En el capítulo 2 vimos que todas las cosas todas las cosas a las que estamos sujetos vienen de parte de Dios. Y en el capítulo 3 vimos también que nadie puede decir que es lo suficientemente justo o bueno. En el capítulo 4 vimos a través de la vida de Abraham que nadie puede ser justificado, ni por sus obras, ni por su justicia, ni por cumplir la misma ley de Dios. Al inicio del capítulo 5 vimos las evidencias de la seguridad de una salvación verdadera, en el tema llamado una seguridad inquebrantable. La semana pasada sobre Adán y el reinado de la muerte. Hoy estaremos viendo el tema Jesús y el reinado de la vida, como bien he mencionado al inicio. Y este es un contraste entre Adán y Cristo. El único factor comparativo en la analogía contrapuesta entre Adán y Cristo es el de un hombre y una acción. En Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 22, el apóstol Pablo nos escribe de una manera contundente, de una manera clara ese suceso. Observemos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Eh, es decir, así como en el único pecado de Adán trajo el pecado a toda la humanidad, también el solo sacrificio de Jesucristo imputó justicia y salvación a toda la raza humana. En este pasaje, hermano, como para examinar todas las facetas de esta maravillosa analogía, Pablo explora 5 áreas esenciales de contraste entre el acto de la condenación de Adán y el acto de la redención de Cristo. Y los 5 contrastes
los hemos nombrado de la siguiente manera. Primero, su efectividad en el verso 15. Segundo, su alcance en el verso 16. Su eficiencia en el verso 17, su esencia en el verso 18 y 19 y su energía en el verso 20 y 21. Amén. Bien, veamos nuestro primer punto, hermano, ahí en el verso 15, ¿verdad? De Romanos, ¿verdad? De Romanos capítulo 5. Vamos a observarlo. Vamos a leer el verso 15 de Romanos 5. Amén. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Bien. El primer contraste que expondremos en esta mañana afirma con claridad las diferencias existentes entre el don de Cristo y la transgresión de Adán, actos que fueron totalmente opuestos. Primero, la transgresión de Adán nos imputó ira, condenación y muerte, mientras que el don de Cristo nos imputa paz para con Dios, libertad y vida eterna. Por eso es que Pablo empieza en este verso, en el verso 15, la frase, pero el don. Sabemos que el don es un regalo inmerecido. El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz fue el regalo que nadie sobre la faz de la tierra merece. Es por eso que usted y yo no podemos hacer nada para alcanzar o merecer la salvación. Somos salvos por gracia. Amén. Continúa Pablo diciendo en ese mismo verso, como bien lo vemos en la pantalla, dice, no fue como la transgresión. Es decir, la transgresión se traduce como dejar o apartarse de un camino o propósito. En otras palabras, violar, cruzar las reglas establecidas, ¿verdad? El ser humano fue creado para dar gloria a Dios y todo lo que haga el ser humano fuera de esto es transgredir el propósito existencial para el cual fue creado. De manera que se hace manifiesto lo que el apóstol está tratando de decir en este mismo verso, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, observe con esta frase, esta declaración del apóstol Pablo dice, el pecado de Adán fue imputado en nuestra naturaleza y asimismo todas las consecuencias también por eso es que Pablo dice, somos carnales vendidos al pecado, ahí en Romanos capítulo 7 en el verso 14. Veamos cómo lo dice. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Pablo está poniendo en claro, hermanos, que nosotros fuimos entregados en la misma manifestación. Cuando Adán peca, ¿verdad? Nosotros fuimos entregados, vendidos al pecado en ese momento, toda la humanidad, ¿verdad? Volvemos al verso 15. Dice, abundaron muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Sí? Amén. La gracia infinita de Dios es el regalo inmerecido que el hombre en muchas ocasiones no podrá entender, pero sí tendrá que aceptar. De la misma manera que no puede entender cómo es que la fuerza de rotación de la Tierra y la fuerza de gravedad no permite que salgamos disparados hacia el espacio, hermano. Es que tiene que aceptarlo. Es decir, tú y yo no lo entendemos, no entendemos cómo es que eso funciona, cómo es que eso sucede entre la fuerza de gravedad y la fuerza de rotación, no sabemos cómo es manifiesto, pero más sin embargo, nosotros lo aceptamos como una ley natural. Bueno, de la misma manera hay muchos misterios en la palabra de Dios que no podemos o no alcanzamos a comprender, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, pero más sin embargo debemos de aceptarlos, lo entendamos o no lo entendamos. Amén. No importa cuánto el ser humano luche por dejar de pecar, nunca logrará los estándares de santidad que Dios requiere. La única solución a la tendencia pecaminosa que posee todo ser humano es el don de Cristo, es decir, el regalo de gracia. Y a través de ese regalo sucedieron tres eventos, tres cosas en ese mismo suceso. Amén. El primero es la ira de Dios, o más bien la ira que Dios tiene hacia el pecado, fue vertida sobre Jesús en la cruz del Calvario. Amén. La segunda es que la santidad de Jesús fue el estándar perfecto que cubría la justicia que Dios demandaba. Como pago por esa razón, es que a través de su sacrificio,
Él paga o suple lo que Dios demanda. Él paga nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre, dándonos paz para con Dios, como lo dice en los textos que hemos estado mencionando anteriormente. La tercera cosa que sucede es el pecado de Adán trajo muerte, pero la gracia de un hombre, Jesucristo, hizo más que simplemente proveer el camino para la humanidad, sino que revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando todos los pecados, proveyó el camino para que los hombres, entregando su vida a Él, participen de la justicia y la gloria y la santidad de Dios. El ser humano no tiene la menor idea de la efectividad que tuvo la muerte de Cristo, siendo el medio para otorgar su don a favor de la humanidad. Amén. El segundo pasaje, hermano, o el segundo punto, el contraste en su alcance, ¿verdad? Este punto, hermano, o nuestro segundo punto, que tuvo entre Adán y Cristo, se relaciona con lo que logra, con lo que alcanza a través de la generación en generación. En ese aspecto, tal y como la eficacia de la justicia de Cristo es mucho más grande que la condenación de Adán, en el versículo 16, ¿verdad? Vamos a ver el verso 16. Dice, y con el don, es decir, el regalo, ¿verdad? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Observe que Pablo sigue usando la misma idea de contraste, porque ciertamente el juicio... Ahora, aquí nos detenemos tantito y vemos qué es el juicio. El juicio es el dictamen de Dios sobre alguien o sobre algo que ha errado su función o propósito. Y luego continúa, vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahora bien, ¿cuál fue ese único pecado que Adán comete? Bueno, violar la única restricción que Dios le había dado. Observe que Adán no solo desobedeció a Dios, sino que menospreció el resto de las libertades y tomó en poco la orden que Dios le había dado. Es por eso que Dios a través de Pablo dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. La muerte entró al mundo, hermano, por un solo pecado, pero hoy en día la humanidad hace muchas transgresiones. Pero precisamente es por tanto pecado que existe, es necesario que Cristo haya obrado en la cruz para justificación de muchos. Amén. Ahora bien, como nota adicional, hermano, quiero mencionar que la muerte sustitutiva de Cristo tiene un alcance que trasciende a través de la historia, y la única manera que esta bendición alcance a nuestros hijos, nietos, bisnietos, es acercándolos o exponiéndolos a la palabra de Dios. No puede ser posible que nosotros como cristianos vengamos a la iglesia y dejemos a nuestros hijos jugar afuera o andar corriendo, ¿verdad? O dejarlos en la casa viendo televisión. No puede ser posible, porque si no, la bendición que tú corres, hermano, nunca alcanzará a tus hijos, porque no los estás exponiendo a la palabra de Dios. Amén. Ahora, aunque traerlos a la iglesia, hermano, no garantiza que sean salvos, porque tenemos las evidencias. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, hemos tenido en las escuelas dominicales de niños y hoy en día están en el mundo? Entonces, traerlos a la iglesia no garantiza que sean salvos, pero sí algo que sí podrán vivir ellos es con el cierto respeto hacia Dios. En este respeto, hermano, garantiza que ellos sean propensos a ser buenos padres, buenos hijos, ciudadanos o mejores personas, aunque no siempre, quiero aclarar, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas les debe de contar uno como varón, como hombre, a nuestros hijos? ¿Qué cosas les debemos de contar? Bueno, las maravillas de Dios, y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 10, en el verso 12. En el verso 2, perdón.
Éxodo capítulo 10, verso 2. Dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, dice la Escritura. Esas son las cosas que debemos de enseñar. Dos, ¿qué debemos, perdón, eso es lo que le debemos nosotros de contarle a nuestros hijos? La segunda es, ¿qué debemos de enseñarles? Con palabra y con acción. Bueno, debemos de enseñarle a nuestros hijos los mandamientos del Señor, pero no nada más como una meramente nada más una simple liturgia. No, 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 debemos de vivirlas. Mire, Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al 9 dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Observe que implica que la persona que le va a instruir al niño debe de amar a Dios en estas tres áreas. Con el corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. En otras palabras, todo es todo. Entonces, la persona que va a enseñar a sus hijos a ser buenos cristianos debe de entregarse todo. Esa es la particularidad. Ahora, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, las deben de atesorar. La persona debe de vivir el Evangelio para que pueda compartirlo a sus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Observe. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es fundamental, hermano, que nosotros expongamos a nuestros hijos a la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, tendríamos nosotros la obligación de mantener visible la palabra del Señor, que ellos nos vean leer, que ellos nos vean orar, que ellos nos vean ayunar, que invitarlos a participar de este privilegio y también, hermano, ¿por qué no? Comprar uno que otro versículo bíblico, algún cuadro, alguna imagen que contenga, ponérselos ahí en su cama, junto a su cama, enfrente incluso cuando ellos se despierten, sea lo primero que ellos vean, en la sala, donde quiera que puedan ellos observar la palabra de Dios y ellos la van a atesorar. Hay una gran responsabilidad que Dios ha demandado hacia los padres y la podemos ver en Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra es fundamental, hermano, para que eso, la palabra del Señor alcance a nuestros hijos, la bendición de la cual nosotros gozamos, ¿verdad? Alcance a nuestros hijos de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, de manera que podamos nosotros encontrar en ellos, ¿verdad? Un reflejo de la gracia del Señor. También, hermano, porque queremos o anhelamos que ellos sean justificados de las transgresiones y sean justificados por Cristo, ¿verdad? Bien. A pesar del hecho de que Dios odia el pecado a tal punto que cualquier pecado, por pequeño que sea, que condena al ser humano, hermano, condena a la raza humana. Su gracia amorosa hacia la humanidad es tan grande que el ser humano no alcanza a comprender la magnitud de ese amor. Cuando Él muere, Él no solamente suministra redención de una sola persona o por un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres y de todos los pecados del mundo. Jesucristo llevó sobre sí los pecados del mundo entero, hermano. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 2, ¿verdad? A ver si estamos ahí. 2 de Corintios. Vamos a ir a ese pasaje. 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. A ver si lo puedes ver en tu pantalla. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y los encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, está diciendo que a Dios reconcilió consigo mismo al mundo a través de Cristo, para no tomarles en cuenta sus pecados.
y aparte nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Si esto bien, hermano, lo podemos entender con claridad, entonces tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Para llevar la palabra de nuestro Señor y pueda alcanzar a nuestros hijos, ¿verdad? El tercer punto es el contraste en su eficacia y estará situado ahí en Romanos capítulo 5, verso 17, ¿verdad? Bueno, este tercer contraste entre Adán y Cristo radica en el factor de la eficacia. ¿Pero qué es la eficacia? Es la capacidad para producir un resultado deseado. Como exponíamos la semana pasada, hermano, en el solo pecado de Adán trajo el reino de la muerte a este mundo, como lo decíamos en el verso 12 y 14. Esa es la verdad a la que se refiere Pablo en el verso 17. Observemos. Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Bueno, si nosotros vemos con claridad a lo que se refiere Pablo aquí en este verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, observe, pero inmediatamente el apóstol procede a expresar la eficacia de la muerte de Cristo. Mucho más, es decir, por encima reinará la vida. Observe que a través de la muerte sustitutiva de Cristo no solo dio vida metafóricamente o vida para después de la muerte. Observe que detenidamente que dice reinarán en vida. Reinar en vida, hermano, significa o consiste que estará por encima de las circunstancias que asedian en este sistema. Significa sobreponerse ante cualquier problema. Significa tener el control. Significa gobernar sobre la frialdad espiritual o pecado circunstancial. Esto no se puede lograr con una fe mediocre, es decir, con una confianza humana. No. Lo que garantiza esta eficacia es nuestra permanencia por un solo hombre, Jesucristo. Esa es la realidad, hermano. Amén. Y Pablo continúa exponiendo en este mismo verso. ¿Qué beneficio no es real para todos? Sino al contrario, establece un requisito. Pregunta, ¿cuál es? Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Aunque esto es una condición, Pablo no apoya la idea de que el ser humano pueda recibir este don o esta gracia por voluntad propia. No. De hecho, Efesios capítulo 2, 8 expone abiertamente eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y por si fuera poco, ¿verdad? Lo respalda en el verso 9 y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es claro, hermano, si para recibir esta abundancia de la gracia del don de Cristo, como lo dice en el verso 17, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Dice, a los que reciben la abundancia de la gracia. Repito, está diciendo Pablo, no está apoyando que el hombre tenga participación en esto, no, sino que las personas que han sido salvas, ¿verdad? Entonces, estas personas son las que reciben la abundancia, pero por voluntad de Cristo. Amén. Bien. Ahora veamos nuestro cuarto punto. El cuarto punto, o más bien el cuarto contraste de Adán y Cristo tiene que ver con la esencia. Estos dos versículos resumen la analogía contrapuesta entre Adán y Cristo. Al parecer Pablo en este verso 18, ¿verdad? En el que estamos, ¿verdad? 5:18. Sigue usando un paralelismo, hermano, como se refiere de manera en los versos anteriores. La expresión usada por Pablo al final del verso 18, cuando dice, a todos los hombres la justificación de vida, se refiere aquí de manera directa a aquellos que confían y dejan que Cristo los gobierne a través de su palabra. La salvación viene solamente a aquellos que tienen fe,
pero no cualquier fe, hermano, una fe salvadora en Cristo, como lo mencionábamos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? En el verso 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la salvación viene solamente a aquellos que tienen una fe genuina, una fe salvadora, una fe que viene de Cristo, que viene de Dios. La enseñanza principal de Pablo en estos dos versículos es que en Adán hay dos cosas. La esencia de la transgresión de Adán, el verso 18, fue la desobediencia. Y en Cristo fue la esencia de la justicia de uno, fue la obediencia de él. Amén. Bien, gloria al Señor. Cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo la muerte. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y a morir, el Hijo obedeció y trajo la vida, ¿verdad? En el verso 19 podemos observar que dice lo siguiente. A ver, vamos, acompáñenme ahí al verso 19, ¿verdad? Dice así, porque, a ver, ¿sí? Sí, estamos en el verso 19, en la parte B, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El final de este verso apoya de una manera contundente y doctrinal que los redimidos, aquellos que son llamados hijos de Dios, son justos, pero no por sus propios hechos, sino por los de Cristo. Por eso es que dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso no genera o da libertad a la persona para hacer cosas que no debe de hacer. ¿Cómo darse cuenta si una persona ha sido justificada, salvada o santificada? Es sencillo, esa persona no se deleita en el pecado, no lo disfruta, no le causa dolor, hermano, lo entristece, no por ser descubierto, sino porque sabe que eso ofende a Dios directamente. Si una persona no da el estándar de justicia o santidad de Dios, eso indica claramente que Dios no está en él, porque no puede resistir la tentación. Y la escritura es clara. Filipenses 4:13 menciona lo siguiente, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la clave aquí es estar en Cristo. Decir lo contrario estaría siendo mentiroso a Dios y a la palabra. En otras palabras, hermano, una persona que es cristiana no puede argumentar que es hombre y que por eso peca. No. Debe de estar en su corazón el anhelo ferviente por conservarse en santidad delante de Dios, porque Dios le ha provisto lo necesario para hacerlo. Amén. No hay una justificación de tal. Aleluya. Bien, el quinto contraste, o el quinto y último contraste entre Adán y Cristo es con relación a la energía. Y está basado en el verso 20. Vamos a verlo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, verso 21 también. Vamos a leerlo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Acaso está insinuando que la ley de Dios es mala? No, para nada. Pablo explica en Romanos capítulo 7, en el verso 12 y 13, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice, aclara, porque aquí abrió con una pregunta en el verso 13, pero aclara y dice, en ninguna manera, sino que el pecado
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Verdad? Bien. Sin embargo, la misma ley, ¿verdad? Del verso 20 que estamos observando, ¿verdad? No tuvo el efecto de demostrar lo pecaminoso que somos. Amén. La ley fue hecha, hermano, la ley no fue diseñada para justificar a alguien. La ley fue diseñada para mostrar lo pecaminoso que somos. Amén. Debemos declarar aquí en claro, o advertir más bien, ¿verdad?, que la ley de Dios, sea ceremonial, moral o espiritual, nunca ha sido un medio de salvación en ninguna época de la historia, ni hoy ni en el antiguo Israel. La ley cumplió una función temporal que nunca tuvo efectos redentores por sí misma. Ojo en esto. Quiero que ponga atención en lo que voy a decir. La desobediencia a la ley jamás ha condenado a ningún alma al infierno. Y la obediencia a la ley nunca ha llevado a ningún alma a Dios. Cuando la ley fue dada a Israel, el pecado y su condenación ya estaban en el mundo mucho antes. De la misma manera, el camino para escapar del pecado y la condenación ya apuntaban hacia Cristo. Observemos Génesis 3, verso 21. Observe bien claro. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí donde encontramos a Cristo, bueno, es sencillo. Recordemos que Adán y Eva pecaron en este versículo, nos está aclarando. Pero que Dios proveyó, cubrió su pecado. ¿Cómo lo hizo? Haciéndole túnicas de pieles. Recordemos que ellos se sentían desnudos, fueron abiertos vuestros ojos y se sintieron, estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces Dios, para cubrir esa vergüenza, ese pecado, Dios les produjo o les hizo túnicas de pieles. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, hasta ahorita, hermano, no es sabido de ningún animal que pueda dar su piel sin morirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvo que sacrificar un animal para poder hacerle pieles o túnicas, a usar la piel como túnicas a Adán y a Eva. Entonces, esto apunta a Cristo, hermano. Cristo vino a entregar su vida para cubrir el pecado del mundo. Esto ya apuntaba hacia Cristo. Hebreos capítulo 9, en el verso 22, también nos aclara esto. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecados. Es claro, ¿verdad? Dios dio la ley a través de Moisés como un modelo de justicia, pero no como un medio para alcanzar la justicia. La ley no tiene poder para producir justicia, pero para la persona que permanece pegado a Dios y tiene el deseo sincero de hacer su voluntad, es una guía para llevar una vida debidamente justa. La persona que lee una señal en el parque con la cual se prohíbe arrancar flores, luego procede a arrancar una, demuestra su rebelión natural y reflexiva en contra de la autoridad. No hay nada malo con la señal. Su mensaje es perfectamente legítimo y bueno, pero debido a que coloca una restricción sobre la libertad de la persona para hacer lo que le plazca, ocasiona en ellos resentimiento y tienen el efecto de llevar a alguna persona a hacer lo que de otro modo quizás ni siquiera se le hubiera ocurrido hacer. Es decir, si no hubiera habido ese mensaje de restricción en el parque, probablemente la persona nunca se hubiera atrevido a cortarlo, ¿verdad? Volviendo a la verdad del acto de la redención de Cristo, es muchísimo más grande que el acto de la condenación de Adán. Pablo se regocija diciendo en el verso 20, ¿verdad?, que estábamos examinando, ¿verdad? En la parte B dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad, hermano. Amén.
Gloria al Señor. Pablo termina en este capítulo 5 haciendo una tesis de todo lo que ha hablado, termina haciendo una especie de resumen, ¿verdad? En el verso 21 dice, para que así como el pecador reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Observe que ahí resume todo. Estas palabras tienen una verdad profunda por el simple hecho de que existen solo dos grupos de personas en el mundo. Los seres humanos que son buenas personas, estos son que cuando son comparadas con otras personas peores que ellos, ¿verdad? En otras palabras, yo soy buena persona, pero me comparo con la persona que no es la adecuada. Y también están los seres humanos que aceptan sus errores, reconocen su pecado y le entregan su vida a Jesús para que los gobierne a través de su palabra. Los primeros viven aparentemente vidas victoriosas, pero no se dan cuenta que están acumulando ira para el día de la ira, como lo mencionamos en Romanos capítulo 2, en el verso 5. Vamos a verlo, como dice, para recordar un poquito de las exposiciones pasadas. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los segundos, hermano, el segundo grupo, ¿verdad? Aunque vivan vidas sacrificadas y llenas de limitaciones, están agradando al Señor. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente, hermano. ¿A cuál grupo perteneces tú y a cuál grupo pertenezco yo? ¿Al de Adán o al de Cristo? Es decir, ¿pertenecemos al de Adán, por el cual reina la muerte, o pertenecemos al de Cristo, en el cual reina la vida? Es sorprendente, hermano, es sorprendente, y es necesario que nos analicemos a nosotros mismos, ¿verdad? Para poder llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos haga entender los privilegios del regalo maravilloso de la gracia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.